Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que vienen nuevamente a este canal y vienen a escuchar la palabra de Dios. Deseándole que lo mejor de Dios pueda estar en vuestras vidas y que hayan tenido una bella semana. Hoy vamos a hablar sobre el tema Camina en tu identidad. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hoy quiero hablarles sobre la gran pregunta que probablemente nos hemos hecho muchas veces y que se requiere dar y encontrar la respuesta. La pregunta es la que se hizo Moisés: ¿quién soy yo? Dios le había designado a Moisés una misión. La misión era ir al Faraón y sacar de Egipto al pueblo de Israel, los hijos de Dios. Y cuando Moisés recibe esa misión de parte de Dios, lo primero que él hace es menospreciarse a sí mismo, haciendo la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Te has visto muchas veces hacer lo mismo que Moisés? Déjame decirte que el menosprecio tiene que ver con la falta de identidad. En otras palabras, cuando nos menospreciamos es porque no tenemos identidad. Ahora déjame decirte lo siguiente: la gente segura de sí misma, la gente atrevida para hacer las cosas, despierta envidia en los demás. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos clases de personas en esta tierra. Aquellos que por miedo no hacen las cosas, y las otras personas son aquellas que con todo el miedo hacemos las cosas. Es muy difícil encontrar a alguien que no tenga miedo. Hay miedos que no tienes que vencer, simplemente tienes que enfrentarlos. Decía un motivador: haz lo que más teme y vencerás el miedo. Hay personas que le tenemos miedo al agua y no se tiran al agua. Por eso este motivador dice: haz lo que más teme y vencerás el miedo. Si le tienes miedo al agua, entonces lo que más tienes que hacer una y otra vez, y entonces al final vas a terminar venciendo ese miedo, el miedo al agua. Si quieres prosperar en un negocio, por ejemplo, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que tomar riesgo para invertir. Para enfrentar el miedo es necesario que conozca tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Ahora, como cristiano, todos tenemos una identidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una identidad. Desde el momento que Dios nos creó, dice la palabra de Dios que Él nos creó a imagen y semejanza de Dios. Él nos dio identidad. Por lo tanto, cuando Dios me crea imagen y semejanza, Él lo que está haciendo es que me está haciendo un individuo único, como Dios es único. Dios ha puesto una identidad. Y cuando Él me ha hecho único como Dios es uno, no hay dos iguales, soy único. ¿Sabías por qué nos rechazamos unos a otros? Rechazamos la manera muchas veces de ser de la otra persona. Muchas veces nos vemos rechazando la manera de cómo habla la otra persona. Muchas veces terminamos rechazando a la otra persona por su forma de vestir, por su forma de peinar. Simplemente, ¿sabes por qué?
por no aceptar lo único que es la otra persona. Tú no compites con nadie, porque nadie es igual a ti. Déjame repetir esto. Tú no compites con nadie, porque nadie es igual a ti. Tú solamente compites contigo mismo para ser la mejor versión tuya que jamás haya existido. Si yo te pregunto en esta mañana o en esta hora, ¿cuántos creen haber nacido de nuevo? Si tú me tienes una respuesta, ¿cuántos creen haber nacido de nuevo? La pregunta es, ¿nacieron de la carne o nacieron del Espíritu? ¿Te diste cuenta cuál es la pregunta? ¿Naciste de la carne o has nacido del Espíritu? Ahora, si nos preguntamos, ¿quién es el Espíritu? Es Dios, dice la palabra de Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, ¿quién es el que vive dentro de ti? Juan capítulo 17, vayan conmigo a ese libro de Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Miren lo que dice el apóstol San Juan. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cuántos creen que son uno con Dios? Si crees que eres uno con Dios, entonces camina como tal. Si crees que eres uno con Dios, entonces vive como tal. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es el rechazo en sí. El problema es, ¿qué hago cuando me rechazan? Es necesario entender que tú y Dios son uno. El Dios del universo viviendo dentro de ti. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que camines en su naturaleza. Dios quiere que camines con todo ese potencial que hay dentro de ti. Eso es lo que explica el apóstol San Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice Pedro, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que pertenece a la vida ya te fue dado. En la misma carta, en el capítulo 1, versículo 4, Pedro dice, segunda Pedro 1, 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, si tú crees en las promesas de Dios, y yo creo que sí, todos creemos en las promesas de Dios, y qué maravilloso, lo mejor que nos puede pasar en esta vida es siempre creer en las promesas de Dios, porque Dios cumple su promesa. Ahora, si creo en las promesas de Dios, entonces debes creer en lo siguiente. Para que por ellas, o sea, refiriéndose a las promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Para que por medio de las promesas que yo creo de Dios, voy a llegar a ser participante de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina cuando yo creo en sus promesas. Ahora, cuando yo ignoro quién soy en Cristo Jesús, es la razón por la cual no sigo adelante. Cuando ignoro quién soy en Cristo Jesús, cuando ignoro quién realmente me ha dado la identidad y que mi identidad viene de parte de Dios, mi creador, esa es la razón por la cual no puedo avanzar, no salgo adelante, me quedo estancado. Y muchas veces nos hemos sentido que nuestra vida se ha estancado, nuestra vida está allí paralizada. ¿Por qué seguir caminando en tu naturaleza carnal caída si puedes caminar en la naturaleza divina? ¿Por qué seguir caminando en una naturaleza carnal caída, sintiéndome que no, que estoy estancado, que estoy allí, que no puedo salir? Si puedes caminar en una naturaleza
que es la naturaleza de Dios. Déjame ilustrarlo de esta manera, lo que acabo de decir. Es como cuando tenemos un auto y teniendo el auto, seguimos caminando y seguimos andando a pie. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual he comprado el mejor auto? Yo puedo tener el auto del año, pero seguir caminando, seguir transportándome de otra forma. Y eso es lo que la palabra, habiendo huido, dice Pablo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción es la que nos hace huir de la naturaleza divina. Ahora, naturaleza divina es usada para denominar una divinidad. Si el Espíritu Santo vive dentro de mí, entonces soy participante de esa naturaleza. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces, dice Pablo, son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Miren lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren qué interesante acá. La tentación de Jesús estaba direccionada a su identidad. La tentación de Jesús fue direccionada a la identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una identidad. Jesús tiene una identidad. Por lo tanto, no había necesidad de demostrárselo al enemigo. Jesús con una identidad dada por su Padre. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre, con una misión específica. Y Jesús sabía verdaderamente quién era Él. No había necesidad que Jesús demostrara al diablo y al enemigo de quién era Él. Jesús nunca negó su identidad. En varias ocasiones Jesús dijo quién era Él. Era el Hijo de Dios. No lo negó, por eso lo crucificaron. Jesús en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En otro texto dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Jesús sabía cuál era su identidad. Jesús no ignoraba su identidad. ¿Saben por qué muchas veces nosotros caemos como presas de Satanás? Por falta de identidad, por ignorar quiénes realmente somos. Muchos caemos como víctimas del enemigo por ignorar nuestra verdadera identidad. Y al ignorar mi identidad, soy presa fácil del enemigo. Y como ignoramos que somos presa fácil del enemigo por ignorar mi identidad, muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos que no valemos porque no tenemos identidad. Es más fácil aceptar a Dios a que me acepte a mí mismo. Es posible que te hayas reconciliado con Dios, pero no te hayas reconciliado contigo mismo. De todos los calificativos que Jesús usó para identificarse a sí mismo en la Biblia, hubo uno solo que Él usa para darnos identidad. Miren lo que él dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 verso 14. Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Te diste cuenta lo que dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Jesús no está diciendo allí, ustedes tienen luz. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. No, tú no tienes luz, tú eres luz. Dios nos ha dado identidad cuando Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Nos está dando identidad. Tú eres luz. Tú no tienes luz. Tú eres luz. Y ahora, en el capítulo 5 del mismo Evangelio de San Mateo, verso 16 dice, así alumbre vuestra luz.
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir allí? Vosotros así alumbre vuestra luz. Esa es nuestra identidad. Tú tienes luz, tú eres luz, tú no tienes luz. Alumbra conforme a tu identidad. Debo andar en la identidad que Dios me dio. ¿Para qué? Para que otros, al ver mi identidad, quién soy yo, entonces comiencen a glorificar a Dios. Inclina tu rostro para darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias realmente una vez más por tu palabra. Y es maravilloso entender que en Cristo Jesús tenemos identidad. Cuando Él dijo en su palabra, vosotros sois la luz del mundo. Él nunca dijo, ustedes tienen luz. Ustedes son la luz del mundo. Gracias por esa identidad. Gracias porque soy luz. Y he venido para alumbrar este mundo lleno de oscuridad. Un mundo lleno de tristeza, un mundo lleno de dolor, de enfermedad, un mundo lleno de desprecio, de amargura. Mi Señor, gracias. Gracias porque cuando tú me creaste a esa imagen y a esa semejanza de la gloria de Dios. Ahora con esa identidad quiere decir que soy único, no soy igual a otro. Lo maravilloso es entender que cuando Dios me creó, después de haberme creado, Él tiró el molde, nunca volvió a repetir otro como yo. Gracias por esa identidad única de que soy único en Dios, soy único en Cristo. Y cuando yo no ignoro esa identidad, entonces voy a poder compartir y otros, dice la palabra, van a glorificar a Dios. Mi Señor, muchas gracias. Gracias porque a través del conocimiento de quién soy, otros pueden glorificarte a ti en la gloria que te mereces. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Si crees que fuiste bendecido al escuchar la palabra de Dios hoy, te voy a pedir a que le des un like, un me gusta. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar como canal a crecer más y también a llegar a muchas otras personas. Además, te voy a pedir un favor, comparta este video con todos tus amigos, tus familiares. También presiona el botón de suscribirte y también además la campanita de notificación para que cada vez que nosotros bajemos un video, tú seas notificado inmediatamente. Muchas gracias por estar con nosotros y por ser parte de la familia de nosotros. Bendiciones.